Daniel siempre había sido un hombre metódico. Vivía solo en una casa modesta en las afueras de la ciudad, rodeada por árboles altos que crujían con el viento nocturno. Después de varios robos en el vecindario, decidió instalar cámaras de seguridad, dentro y fuera de su casa. No era paranoico, pero sí precavido. Colocó una cámara en la entrada, otra en el pasillo principal, y una más en su habitación, apuntando hacia la cama. Quería saber si alguien entraba mientras dormía. Durante las primeras semanas todo fue normal. Cada mañana revisaba las grabaciones. Solo veía sombras del amanecer, cortinas moviéndose o su cuerpo girando al dormir. Pero una noche algo cambió. Daniel no lo notó de inmediato. Pasaron varios días antes de revisar una grabación que lo haría cuestionar todo sobre su propia casa. Aquella noche parecía igual. Daniel dormía profundamente. La habitación iluminada por la luz azul de la cámara nocturna. El reloj marcaba las 2:17 de la madrugada, cuando algo extraño ocurrió. En la esquina del video apareció una sombra que no estaba antes. Al principio parecía una distorsión, un error del sensor. Pero la sombra comenzó a tomar forma lentamente. Era alta, delgada, y permanecía completamente inmóvil. Daniel, en el video, seguía durmiendo sin moverse. La figura estaba allí, de pie, a pocos metros de la cama, observándolo. No se movía, no respiraba de forma visible, no hacía absolutamente nada. Solo miraba. Daniel se quedó congelado frente al monitor cuando vio esa escena por primera vez. Retrocedió el video varias veces, pensando que tal vez era un fallo del sistema. Pero cada vez que reproducía la grabación, la figura seguía allí. Durante casi 15 minutos completos permaneció inmóvil mirando su cuerpo dormido. Y luego, tan silenciosamente como apareció, desapareció del encuadre. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Revisó todas las cámaras de esa misma hora. La del pasillo no mostraba a nadie entrando a la habitación. La de la puerta principal tampoco registraba movimiento alguno. Nadie había entrado en la casa. Nadie había abierto puertas o ventanas. Sin embargo, la cámara de su habitación mostraba claramente a alguien de pie junto a su cama. Aquella noche Daniel no pudo dormir. Pensó que quizá alguien tenía una copia de sus llaves, o tal vez estaba siendo víctima de una broma cruel. Pero lo que realmente lo inquietaba era otra cosa. La figura parecía saber dónde estaba la cámara, pero nunca la miraba. Solo lo observaba a él. Durante días trató de convencerse de que había una explicación lógica. Tal vez alguien había entrado antes de que cerrara la casa, o quizá un amigo había querido asustarlo. Pero Daniel sabía que aquello no tenía sentido. Nadie que él conociera haría algo así, y menos aún sin dejar ninguna evidencia. Aún así, decidió seguir revisando las grabaciones de las noches anteriores. Fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó sin aliento. La figura no había aparecido una sola vez. Había estado allí muchas noches, noche tras noche, siempre a la misma hora, siempre observándolo dormir. Durante los días siguientes, Daniel intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Pasó horas revisando el sistema de seguridad que había instalado en su casa, comprobando cables, sensores y configuraciones. Incluso reinició todo el sistema, pensando que quizás se trataba de un error en el software o de algún fallo en la cámara nocturna. Sin embargo, cada vez que volvía a mirar aquella grabación, la sensación de inquietud regresaba con más fuerza. La figura estaba allí, claramente visible bajo la luz azulada de la visión nocturna, inmóvil, silenciosa, observándolo mientras dormía. Sin tener la menor idea de lo que ocurría a pocos metros de su cama. Lo que más perturbaba a Daniel no era solo la presencia de aquella figura, sino la duración con la que permanecía allí. No entraba corriendo ni salía rápidamente, como alguien que teme ser descubierto. Permanecía quieta, casi como si estuviera esperando algo. Aquella primera grabación mostraba 15 minutos completos de aquella presencia antes de desaparecer del encuadre, y ese detalle comenzó a atormentarlo. Daniel empezó a revisar cada noche anterior almacenada en el sistema. El disco duro de la cámara
guardaba semanas de grabaciones. Y fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó completamente helado. La figura no había aparecido una sola vez, ni dos, ni tres. Había estado allí durante muchas noches seguidas, siempre a la misma hora exacta, entre las 2 y las 3 de la madrugada, siempre entrando en el mismo momento en que Daniel estaba profundamente dormido, y siempre permaneciendo allí, observándolo en silencio durante largos minutos. Daniel retrocedía y avanzaba los videos con el corazón acelerado, incapaz de apartar la mirada del monitor. En algunas grabaciones, la figura estaba más lejos, cerca de la puerta de la habitación. En otras, aparecía un poco más cerca de la cama, lo suficiente como para que su silueta se definiera mejor en la oscuridad. No se podían distinguir rasgos claros de su rostro, solo una forma humana alta y delgada, cubierta por la sombra. No parecía llevar ropa brillante ni reflejar luz. De hecho, la figura absorbía la oscuridad de la habitación de una forma extraña, como si no perteneciera realmente al espacio que ocupaba. Daniel comenzó a notar otro detalle inquietante. En ninguna grabación se veía cómo la figura entraba en la habitación. Simplemente aparecía dentro del encuadre de la cámara, como si ya hubiera estado allí desde antes de que el video comenzara o como si surgiera de algún punto ciego imposible. Revisó también las cámaras del pasillo y de la entrada principal durante las mismas horas. Ninguna mostraba movimiento. Las puertas permanecían cerradas, las ventanas intactas, y ningún sensor de movimiento había sido activado. Era como si aquella presencia ignorara por completo las reglas normales del mundo físico. La ansiedad comenzó a instalarse en la mente de Daniel. Cada noche se acostaba preguntándose si, mientras dormía, aquella figura volvería a aparecer. Lo peor era que no tenía forma de saberlo en tiempo real, porque la cámara solo grababa y almacenaba los archivos para revisarlos después. Pensó en colocar un monitor frente a su cama para vigilar las cámaras mientras dormía. Pero la idea misma de ver aquella figura aparecer frente a sus ojos le producía un miedo profundo que no podía explicar. Durante varios días trató de ignorarlo. Se obligaba a pensar en su trabajo, en las tareas diarias, en cualquier cosa que lo distrajera. Pero por la noche, cuando apagaba las luces y el silencio llenaba la casa, la imagen de aquella silueta inmóvil volvía a su mente una y otra vez. Daniel comenzó a dormir cada vez peor. Se despertaba sobresaltado varias veces en la madrugada, mirando la oscuridad de su habitación, con la sensación de que no estaba solo. Algunas veces, incluso creyó percibir una presencia cerca de la cama. Pero cuando encendía la luz, no había absolutamente nada. Aún así, cada mañana revisaba las grabaciones con una mezcla de miedo y obsesión, y cada mañana encontraba lo mismo. La figura había vuelto. Siempre silenciosa, siempre observando, siempre desapareciendo antes del amanecer. Pero lo que Daniel aún no había notado, algo que descubriría muy pronto, era un pequeño detalle que cambiaría todo. La figura, noche tras noche, estaba cada vez un poco más cerca de su cama. A medida que pasaban los días, la inquietud de Daniel se convirtió en una obsesión que dominaba cada pensamiento de su mente. Ya no revisaba las grabaciones por curiosidad, sino con la urgencia de encontrar una respuesta antes de que aquello escapara a su comprensión. Cada mañana se sentaba frente al monitor con el café enfriándose, avanzando y retrocediendo los videos con ojos cansados pero atentos. Analizaba cada detalle, la posición de la figura, la duración de su presencia, los movimientos mínimos de la sombra. Fue en una de esas largas revisiones cuando Daniel comenzó a notar algo que al principio parecía insignificante. En varias grabaciones, justo antes de que la figura desapareciera, la imagen de la cámara sufría una leve distorsión. Era apenas un parpadeo en la señal, un breve temblor en la imagen, como si el sistema hubiera tenido un pequeño fallo eléctrico. Daniel pensó que aquello podía ser simplemente una interferencia común en los dispositivos electrónicos. Sin embargo, algo en ese patrón llamó su atención. Decidió revisar con más detenimiento todos los momentos en que la figura desaparecía. En todas ocurría lo mismo. Segundos antes de que la figura dejara de verse,
La cámara registraba aquella pequeña distorsión. No era casualidad. Había una relación directa entre la presencia de aquella silueta y el comportamiento de la cámara. Daniel comenzó a ampliar la imagen cuadro por cuadro, intentando descubrir si la figura se movía durante ese instante de interferencia. Lo que encontró lo dejó completamente paralizado frente a la pantalla. En una de las grabaciones, justo cuando la imagen tembló brevemente, la figura cambió de posición de forma imposible. No dio un paso. No se desplazó de manera natural. Simplemente apareció en un lugar diferente del encuadre entre un fotograma y el siguiente. Un segundo estaba junto a la pared y al siguiente estaba mucho más cerca de la cama. Era un movimiento imposible para cualquier ser humano. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó que tal vez se trataba de un error en la compresión del video. Pero cuando revisó otras grabaciones, descubrió exactamente el mismo fenómeno. Cada vez que la figura cambiaba de posición, la cámara sufría aquella distorsión. Era como si la presencia misma estuviera alterando el funcionamiento del dispositivo. Daniel comenzó a tomar notas en un cuaderno. Apuntaba horas exactas, duración de la aparición y momentos de interferencia. Cuanto más revisaba los videos, más claro se volvía el patrón. La figura no caminaba por la habitación, se desplazaba de un lugar a otro únicamente durante esos breves parpadeos de la cámara, como si utilizara esos instantes de fallo. Aquello desafiaba cualquier explicación lógica que Daniel pudiera imaginar. Intentó buscar información en Internet sobre fallos en cámaras de seguridad o interferencias electromagnéticas. Pasó horas leyendo foros, artículos técnicos y experiencias de otros usuarios, pero ninguno describía algo remotamente parecido. Ninguna cámara generaba siluetas humanas que aparecían y desaparecían dentro de una habitación cerrada. Ninguna interferencia provocaba desplazamientos imposibles entre fotogramas. La sensación de que algo estaba profundamente mal crecía. Aquella noche, antes de acostarse, Daniel revisó una vez más todas las puertas y ventanas de la casa. Cerró con llave cada cerradura, aseguró los pestillos y comprobó los sensores de movimiento. Luego regresó a su habitación con el corazón inquieto. Sabía que tarde o temprano la figura volvería a aparecer, pero ahora había algo aún más perturbador rondando en su mente. Mientras revisaba las grabaciones más recientes, había descubierto un detalle que al principio no había notado. Algo tan pequeño que había pasado desapercibido entre la oscuridad de la imagen. Pero una vez que lo vio, ya no pudo ignorarlo. En las últimas 2 noches, justo antes de que la cámara sufriera la distorsión que permitía a la figura cambiar de lugar, la silueta parecía inclinar ligeramente la cabeza, como si estuviera mirando directamente hacia el lente de la cámara, como si supiera que estaba siendo observada, y como si, de alguna manera imposible, también supiera que Daniel estaba viendo aquellas grabaciones. Después de descubrir que la figura parecía moverse únicamente durante las breves distorsiones de la cámara, Daniel comenzó a analizar cada grabación con una atención casi enfermiza. Lo que antes había sido simple miedo, ahora se había transformado en una necesidad urgente de comprender lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Durante varios días prácticamente no hizo otra cosa que revisar los archivos almacenados en el sistema de seguridad. Dormía poco, comía rápido y volvía inmediatamente al monitor, avanzando las imágenes cuadro por cuadro, anotando cada detalle en su cuaderno. Poco a poco, empezó a notar algo que hasta ese momento había pasado completamente desapercibido. No solo había un patrón en la forma en que la figura se movía durante las interferencias de la cámara, también existía un patrón en la forma en que aparecía dentro de la habitación. Daniel colocó varias grabaciones una junto a otra para compararlas. Al principio las diferencias parecían mínimas, casi imperceptibles. Sin embargo, cuando superpuso mentalmente las posiciones de la figura en cada noche, comprendió algo que hizo que su respiración se volviera lenta y pesada. La figura no aparecía siempre en el mismo lugar. Cada noche surgía un poco más cerca de la cama. No era un cambio brusco ni evidente, por eso Daniel no lo había notado antes. Pero al revisar las semanas completas de grabaciones, el patrón era imposible de ignorar.
En los primeros videos, la silueta estaba cerca de la puerta, apenas dentro del campo de visión de la cámara. Permanecía allí durante varios minutos, inmóvil, observándolo desde la distancia. En las noches siguientes aparecía algunos pasos más adelante, cerca de la pared. Luego comenzó a posicionarse a mitad de la habitación. Después apareció junto al escritorio. Cada noche, la distancia entre la figura y la cama se reducía ligeramente. Era un avance lento, casi paciente, como si aquella presencia estuviera midiendo cuidadosamente cada movimiento. Daniel sintió que el estómago se le contraía mientras comprendía el significado de ese descubrimiento. Aquello no era una aparición aleatoria ni un fenómeno sin lógica. Había intención detrás de ese comportamiento. Había un propósito. Aquella figura se estaba acercando a él noche tras noche, como si estuviera esperando el momento adecuado para llegar hasta la cama. Con manos temblorosas, Daniel revisó las grabaciones más recientes. En el último video almacenado, la figura ya no estaba en el centro de la habitación. Ahora se encontraba a apenas 2 metros de la cama. La silueta se veía más grande en la imagen, más definida, aunque su rostro seguía oculto por la oscuridad. Permaneció allí durante casi 20 minutos completos, sin moverse. Daniel, en la grabación, dormía profundamente sin sospechar que aquella presencia estaba tan cerca. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras observaba la pantalla. Era imposible no pensar en lo que ocurriría si aquel patrón continuaba. Si la figura avanzaba la misma distancia cada noche, solo necesitaría unos pocos días más para llegar hasta la cama, para estar justo a su lado, para inclinarse sobre él mientras dormía. Un escalofrío recorrió su espalda al imaginarlo. Pero lo más inquietante aún estaba por descubrirse. Mientras analizaba cuidadosamente el último video, Daniel notó algo diferente en el comportamiento de la figura. Durante los minutos que permanecía junto a la cama, la silueta no estaba completamente inmóvil como en las grabaciones anteriores. Había pequeños movimientos casi imperceptibles, un leve cambio en la inclinación del cuerpo, un ligero giro de la cabeza, como si estuviera observándolo con más atención que nunca. Daniel acercó el rostro a la pantalla, intentando distinguir algún detalle en aquella forma oscura. Ajustó el brillo del monitor y amplió la imagen hasta el límite que permitía la resolución del video. Durante varios segundos no vio nada más que la silueta oscura recortada contra la débil luz nocturna de la habitación. Pero entonces ocurrió algo que hizo que su sangre se helara por completo. En uno de los momentos de la grabación, justo cuando la figura parecía inclinarse ligeramente hacia la cama, un reflejo muy tenue apareció en la oscuridad de su rostro. No era un reflejo de la cámara ni de ninguna luz visible en la habitación. Era algo mucho más pequeño y preciso. 2 puntos diminutos que brillaron por una fracción de segundo, antes de desaparecer nuevamente en la sombra. 2 puntos que parecían ojos. Daniel retrocedió en su silla con el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. Durante varios minutos permaneció mirando la pantalla sin moverse, tratando de convencerse de que aquello había sido una ilusión óptica causada por la compresión del video. Pero cuando reprodujo nuevamente el fragmento, los 2 pequeños reflejos aparecieron otra vez en el mismo lugar, exactamente en el sitio donde debería estar el rostro de la figura. En ese momento, Daniel comprendió algo que lo llenó de un terror profundo. Aquella presencia no solo lo estaba observando mientras dormía, también parecía estar observando la cámara, como si supiera exactamente cuándo estaba siendo grabada, como si supiera que Daniel estaba revisando las grabaciones. Y lo más inquietante de todo, era otra cosa que Daniel acababa de notar en la esquina inferior del video. Algo que nunca había ocurrido antes en ninguna grabación anterior. En el último minuto de la filmación, mientras la figura permanecía junto a su cama, la mano de Daniel, mientras dormía, se movió ligeramente debajo de la sábana, como si hubiera sentido que alguien estaba demasiado cerca. Y en ese mismo instante, la figura se inclinó lentamente hacia él. Demasiado cerca. Mucho más cerca de lo que había estado nunca antes. Después de descubrir el patrón en las grabaciones, Daniel ya no podía engañarse a sí mismo
pensando que todo era una coincidencia o un fallo tecnológico. Durante días, intentó convencerse de que había una explicación lógica, pero cada vez que volvía a mirar los videos, la evidencia estaba allí, clara y aterradora. La figura avanzaba, noche tras noche, siempre un poco más cerca, siempre en silencio, siempre observándolo dormir. La sensación de seguridad que alguna vez había sentido dentro de su propia casa desapareció por completo. Ahora cada rincón parecía más oscuro de lo normal. Cada crujido de la madera en las paredes parecía esconder algo invisible que se movía fuera de su campo de visión. Daniel comenzó a encender luces en casi todas las habitaciones antes de acostarse, como si la claridad pudiera ahuyentar aquello que las cámaras registraban en la oscuridad. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era lo que veía mientras estaba despierto, sino lo que ocurría cuando cerraba los ojos, porque sabía que, en algún momento entre las 2 y las 3 de la madrugada, aquella figura volvería a estar allí, muy cerca de su cama, observándolo. Aquella noche Daniel decidió hacer algo diferente. Colocó un monitor pequeño en la mesa junto a la cama para poder ver en tiempo real lo que registraba la cámara de la habitación. La idea le producía un miedo difícil de describir, pero la alternativa, seguir descubriendo todo al día siguiente, era aún peor. Si la figura aparecía otra vez, quería verla en el momento exacto en que sucediera. Quería saber si realmente estaba allí o si todo era algún tipo de ilusión creada por el sistema de grabación. Durante horas, intentó mantenerse despierto, mirando el monitor mientras el silencio nocturno llenaba la casa. El reloj marcaba la 1 de la madrugada cuando sus ojos comenzaron a sentirse pesados. Daniel se levantó varias veces para beber agua y caminar por el pasillo, tratando de evitar quedarse dormido. Pero el cansancio acumulado de los últimos días era demasiado fuerte. Finalmente, cerca de las 2 de la mañana, su cuerpo cedió al agotamiento. Sus párpados se cerraron lentamente, mientras el monitor continuaba mostrando la imagen tranquila de la habitación. El tiempo pasó en silencio. Durante varios minutos no ocurrió nada. Solo la habitación vacía, la cama, la respiración lenta de Daniel mientras dormía. Pero exactamente a las 2:17 de la madrugada, la cámara sufrió la misma breve distorsión que Daniel había visto tantas veces en las grabaciones. La imagen del monitor tembló durante una fracción de segundo. Y entonces la figura apareció. Esta vez estaba más cerca que nunca. No estaba en la mitad de la habitación. No estaba junto al escritorio ni cerca de la puerta. Ahora se encontraba a apenas un paso de la cama. La silueta alta y oscura permanecía inmóvil, mirando hacia abajo, directamente hacia el cuerpo dormido de Daniel. El monitor continuaba transmitiendo la escena en tiempo real, pero Daniel seguía dormido profundamente, sin notar lo que ocurría a pocos centímetros de él. La figura no se movía, pero su proximidad hacía que su forma se viera más definida que en las grabaciones anteriores. Los contornos de sus hombros eran más claros. Su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si estuviera estudiando cada respiración del hombre que dormía frente a ella. Durante varios minutos, la escena permaneció exactamente igual. La presencia inmóvil junto a la cama. Daniel durmiendo, sin saber que ya no estaba solo en la habitación. Entonces, ocurrió algo diferente. Algo que nunca había sucedido antes en ninguna grabación. Muy lentamente, casi de manera imperceptible, la figura levantó uno de sus brazos. El movimiento fue tan lento que parecía irreal, como si el tiempo dentro de la habitación estuviera transcurriendo de forma diferente. La mano oscura comenzó a extenderse hacia la cama, acercándose al rostro de Daniel, centímetro a centímetro. El monitor junto a la cama seguía mostrando todo con claridad, pero Daniel no despertaba. Su respiración seguía siendo profunda y tranquila, completamente ajena al peligro que se acercaba lentamente hacia él. La mano de la figura estaba ahora a pocos centímetros de su cara, tan cerca que parecía que iba a tocarlo. Pero justo en ese instante, ocurrió algo inesperado. Daniel se movió en la cama. No despertó completamente, pero su cuerpo cambió de posición bajo las sábanas, como si una parte de su mente hubiera percibido la presencia. La figura se detuvo inmediatamente.
Su brazo quedó suspendido en el aire durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, volvió a bajar la mano hasta su costado. Permaneció allí, inmóvil otra vez, observándolo en silencio. Y entonces, justo antes de que el reloj marcara las 2:30 de la madrugada, la cámara volvió a sufrir la breve distorsión en la imagen. Durante una fracción de segundo, el monitor parpadeó. Cuando la señal volvió a estabilizarse, la figura ya no estaba en la habitación. El monitor volvió a mostrar solo la cama, las paredes silenciosas y el cuerpo de Daniel durmiendo. Pero lo que Daniel aún no sabía, lo que descubriría al revisar aquella grabación horas después, era algo que cambiaría todo. Porque durante el momento exacto en que la figura había extendido su mano hacia su rostro, la cámara había captado un detalle que nunca antes había aparecido en ninguna de las grabaciones anteriores. Durante un segundo muy breve, el rostro de la figura había quedado lo suficientemente cerca de la cámara como para que la luz nocturna revelara algo imposible. Algo que Daniel jamás habría imaginado ver. Algo que parecía demasiado familiar. Demasiado parecido a él mismo. Cuando Daniel descubrió el último detalle oculto en la grabación, sintió que el aire abandonaba lentamente sus pulmones. Había pasado horas analizando el momento exacto en que la figura había extendido su mano hacia su rostro, ampliando la imagen una y otra vez hasta el límite de lo que permitía la cámara. Lo que vio en ese instante fue algo que su mente se negaba a aceptar. Durante una fracción de segundo, cuando la figura se inclinó sobre la cama, la luz infrarroja iluminó parcialmente su rostro. No fue una imagen clara ni perfecta, pero fue suficiente para revelar algo profundamente perturbador. La forma de la cara, la estructura de la mandíbula, incluso la línea de la frente. Todo parecía inquietantemente parecido a él mismo. Daniel cerró el video varias veces, tratando de convencerse de que se trataba de una ilusión creada por las sombras. Tal vez su mente estaba proyectando su propio rostro sobre aquella figura, por el miedo acumulado de los últimos días. Pero cada vez que volvía a reproducir el fragmento, la sensación de familiaridad regresaba con más fuerza. Era como mirarse en un reflejo distorsionado, como si aquella presencia tuviera algo suyo, algo que pertenecía a su propia identidad. Aquella revelación lo dejó paralizado durante horas. Caminó por la casa tratando de ordenar sus pensamientos, mientras el silencio del lugar parecía volverse más pesado con cada minuto que pasaba. Por primera vez desde que todo comenzó, Daniel empezó a preguntarse si la figura realmente venía de afuera, o si, de alguna forma inexplicable, estaba relacionada con él mismo. Esa idea era tan absurda que intentó descartarla inmediatamente. Sin embargo, el patrón de las grabaciones seguía allí, avanzando noche tras noche, acercándose cada vez más a la cama. Ya solo faltaba un paso. Una sola noche más, y la figura estaría completamente inclinada sobre él. Daniel comprendió entonces que no podía seguir observando todo desde la distancia de las grabaciones. Si quería entender lo que estaba ocurriendo, debía enfrentarlo directamente. Aquella misma noche, tomó una decisión. No dormiría. Permanecería despierto para ver con sus propios ojos lo que aparecía en la habitación a las 2:17 de la madrugada. Preparó todo con una calma extraña, como si su mente hubiera entrado en un estado de concentración absoluta. Colocó el monitor de la cámara frente a la cama, ajustó la iluminación del pasillo y revisó nuevamente todas las puertas y ventanas de la casa. Cada cerradura estaba asegurada. Cada sensor de movimiento funcionaba correctamente. No había ninguna forma lógica de que alguien entrara sin ser detectado. Aún así, Daniel sabía que eso no significaba nada después de lo que había visto en las grabaciones. Cuando llegó la medianoche, se sentó en el borde de la cama, mirando la puerta de su habitación. La casa estaba completamente silenciosa. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un pequeño clic, que parecía resonar más fuerte de lo normal. Daniel mantenía la mirada fija en la oscuridad del cuarto, tratando de acostumbrar sus ojos a la penumbra. El monitor mostraba la misma escena desde el ángulo de la cámara. La cama, el suelo, las paredes inmóviles.
El tiempo comenzó a avanzar lentamente. La 1 de la madrugada. Luego, la 1:30. Daniel se obligaba a mantenerse alerta, caminando ocasionalmente por la habitación para evitar que el cansancio lo venciera. Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificado por el silencio. El crujido de una tabla del piso, el leve susurro del viento contra las ventanas, pero nada más ocurría. Hasta que finalmente el reloj marcó las 2:16. Daniel sintió como su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a solo unos segundos del momento que había visto repetirse tantas veces en las grabaciones. Sus ojos alternaban entre la oscuridad de la habitación y la pantalla del monitor. El segundero del reloj avanzó lentamente hasta marcar las 2:17. Durante un instante no ocurrió nada. Daniel permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. La imagen del monitor parpadeó brevemente con la misma distorsión que aparecía en todas las grabaciones anteriores. Daniel levantó la mirada inmediatamente hacia el centro de la habitación. Y allí estaba. La figura había aparecido, exactamente donde había estado la noche anterior, justo al lado de la cama. Daniel sintió cómo el frío recorría todo su cuerpo mientras observaba la silueta oscura frente a él. Era alta, delgada, completamente inmóvil, pero esta vez había una diferencia fundamental. Daniel estaba despierto y podía verla con sus propios ojos. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. La figura permanecía frente a la cama observándolo en silencio. Daniel sentía que el corazón le golpeaba con tanta fuerza que temía que la criatura pudiera escucharlo. La luz tenue de la habitación apenas permitía distinguir los contornos de su forma, pero había algo más que Daniel notó en ese momento. Algo que nunca había podido ver claramente en las grabaciones. La figura estaba mirando directamente hacia él, no hacia la cama, no hacia la cámara, hacia sus ojos. Y entonces, muy lentamente, la cabeza de la figura comenzó a inclinarse hacia un lado, exactamente de la misma forma en que Daniel solía inclinar la cabeza cuando estaba confundido o tratando de entender algo. En ese instante, Daniel sintió una certeza aterradora crecer dentro de su mente. Aquella presencia no era simplemente algo que lo observaba. Era algo que lo estaba estudiando, algo que estaba aprendiendo de él. Y lo que Daniel aún no había notado, algo que solo descubriría segundos después, era el reflejo débil que aparecía en el vidrio oscuro de la ventana frente a la cama, porque en aquel reflejo no se veía una figura frente a él. Solo se veía a Daniel sentado en la cama, completamente solo en la habitación. Cuando Daniel descubrió el último detalle oculto en la grabación, sintió que el aire abandonaba lentamente sus pulmones. Había pasado horas analizando el momento exacto en que la figura había extendido su mano hacia su rostro, ampliando la imagen una y otra vez hasta el límite de lo que permitía la cámara. Lo que vio en ese instante fue algo que su mente se negaba a aceptar. Durante una fracción de segundo, cuando la figura se inclinó sobre la cama, la luz infrarroja de la cámara iluminó parcialmente su rostro. No fue una imagen clara ni perfecta, pero fue suficiente para revelar algo profundamente perturbador: la forma de la cara, la estructura de la mandíbula, incluso la línea de la frente. Todo parecía inquietantemente parecido a él mismo. Daniel cerró el video varias veces tratando de convencerse de que se trataba de una ilusión creada por las sombras. Tal vez su mente estaba proyectando su propio rostro sobre aquella figura por el miedo acumulado de los últimos días. Pero cada vez que volvía a reproducir el fragmento, la sensación de familiaridad regresaba con más fuerza. Era como mirarse en un reflejo distorsionado, como si aquella presencia tuviera algo suyo, algo que pertenecía a su propia identidad. Aquella revelación lo dejó paralizado durante horas. Caminó por la casa tratando de ordenar sus pensamientos, mientras el silencio del lugar parecía volverse más pesado con cada minuto que pasaba. Por primera vez desde que todo comenzó, Daniel empezó a preguntarse si la figura realmente venía de afuera, o si, de alguna forma inexplicable, estaba relacionada con él mismo.
Esa idea era tan absurda que intentó descartarla inmediatamente. Sin embargo, el patrón de las grabaciones seguía allí, avanzando noche tras noche, acercándose cada vez más a la cama. Ya solo faltaba un paso. Una sola noche más y la figura estaría completamente inclinada sobre él. Daniel comprendió entonces que no podía seguir observando todo desde la distancia de las grabaciones. Si quería entender lo que estaba ocurriendo, debía enfrentarlo directamente. Aquella misma noche tomó una decisión. No dormiría. Permanecería despierto para ver con sus propios ojos lo que aparecía en la habitación. A las 2:17 de la madrugada. Preparó todo con una calma extraña, como si su mente hubiera entrado en un estado de concentración absoluta. Colocó el monitor de la cámara frente a la cama, ajustó la iluminación del pasillo y revisó nuevamente todas las puertas y ventanas de la casa. Cada cerradura estaba asegurada. Cada sensor de movimiento funcionaba correctamente. No había ninguna forma lógica de que alguien entrara sin ser detectado. Aún así, Daniel sabía que eso no significaba nada después de lo que había visto en las grabaciones. Cuando llegó la medianoche, se sentó en el borde de la cama, mirando la puerta de su habitación. La casa estaba completamente silenciosa. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un pequeño clic que parecía resonar más fuerte de lo normal. Daniel mantenía la mirada fija en la oscuridad del cuarto, tratando de acostumbrar sus ojos a la penumbra. El monitor mostraba la misma escena desde el ángulo de la cámara. La cama, el suelo, las paredes inmóviles. El tiempo comenzó a avanzar lentamente. La 1 de la madrugada, luego la 1:30. Daniel se obligaba a mantenerse alerta, caminando ocasionalmente por la habitación para evitar que el cansancio lo venciera. Cada pequeño sonido de la casa parecía amplificado por el silencio. El crujido de una tabla del piso, el leve susurro del viento contra las ventanas. Pero nada más ocurría, hasta que finalmente el reloj marcó las 2:16. Daniel sintió cómo su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho. Sabía que estaba a solo unos segundos del momento que había visto repetirse tantas veces en las grabaciones. Sus ojos alternaban entre la oscuridad de la habitación y la pantalla del monitor. El segundero del reloj avanzó lentamente hasta marcar las 2:17. Durante un instante no ocurrió nada. Daniel permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces sucedió. La imagen del monitor parpadeó brevemente con la misma distorsión que aparecía en todas las grabaciones anteriores. Daniel levantó la mirada inmediatamente hacia el centro de la habitación. Y allí estaba. La figura había aparecido. Exactamente donde había estado la noche anterior, justo al lado de la cama. Daniel sintió como el frío recorría todo su cuerpo mientras observaba la silueta oscura frente a él. Era alta, delgada, completamente inmóvil. Pero esta vez había una diferencia fundamental. Daniel estaba despierto y podía verla con sus propios ojos. Durante varios segundos, ninguno de los dos se movió. La figura permanecía frente a la cama, observándolo en silencio. Daniel sentía que el corazón le golpeaba con tanta fuerza que temía que la criatura pudiera escucharlo. La luz tenue de la habitación apenas permitía distinguir los contornos de su forma. Pero había algo más que Daniel notó en ese momento. Algo que nunca había podido ver claramente en las grabaciones. La figura estaba mirando directamente hacia él, no hacia la cama. No hacia la cámara, hacia sus ojos. Y entonces, muy lentamente, la cabeza de la figura comenzó a inclinarse hacia un lado. Exactamente de la misma forma en que Daniel solía inclinar la cabeza cuando estaba confundido o tratando de entender algo. En ese instante, Daniel sintió una certeza aterradora crecer dentro de su mente. Aquella presencia no era simplemente algo que lo observaba. Era algo que lo estaba estudiando. Algo que estaba aprendiendo de él. Y lo que Daniel aún no había notado, algo que solo descubriría segundos después, era el reflejo débil que aparecía en el vidrio oscuro de la ventana frente a la cama. Porque en aquel reflejo no se veía una figura frente a él. Solo se veía a Daniel sentado en la cama, completamente solo en la habitación.